Él era párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza y ahora es párroco en la parroquia de Santa Bárbara. Él tiene una gran experiencia, es un gran orador y tiene mucha experiencia. Espero que sus enseñanzas podamos nosotros apreciar. Adelante, Padre, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Me han sugerido nada más que les hablara de este tipo de la Cuaresma, como de estos grandes temas generales. Así que cuando son temas generales, que podremos hablar sobre muchas cosas y sin embargo concentrándonos en algunas, para que no nos dispersemos y terminemos diciendo de todo esto, quién sabe con qué nos quedamos. Vamos a plantear asuntos bien generales y después los vamos aterrizando para que sean cuestiones más prácticas. Si alguien tiene dificultad para oír, ocupo el micrófono, pero mientras no lleguen más, creo que me podrán escuchar bien. Sí. Bueno, sucede que vamos a empezar, por ejemplo, por la cuestión de la liturgia. La cuaresma significa 40 días. ¿Qué creen que eso? Y dice uno, pues ya lo sé, siempre nos han dicho, la cuaresma son 40 días. Déjenle digo que la cuaresma nunca han sido 40 días. Y cuéntenle, con un calendario, nunca han sido 40 días. Entonces, la cuaresma implica más una idea que un número. Los números son expresiones de ideas todavía más profundas que nosotros, si alcanzamos a vivir, ya estamos del otro lado. Dice Pedro a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Pedro mismo le dice, hasta 7 veces, porque 7 son muchas, ¿no? A ver, me la hizo y me dice la señora, ya se fue con la otra y lo voy a perdonar una vez, pero otra vez se volvió a ir 2. A ver si llegan a 7, porque 7 son muchas. Y dice Jesús, no, 7 veces no, 70 veces 7. Y cuando los números se multiplican por sí mismos, por ejemplo, los que van a ser salvados en el libro del Apocalipsis son 144,000. Y eso no es que alguien tenga la lista, es que 144,000 son 12 por 12, es una gruesa. Entonces, ¿qué significa? La gruesa, así como los cohetes que venden 12 docenas. Entonces, ¿qué significa esa gruesa? El número multiplicado por sí mismo significa todos los que quieran. Y así vamos encontrando esta numerología que implica más ideas que un número propiamente. Entonces, la cuaresma, se fijan, durante 40 días llovió día y noche, 40 días, 40 noches, porque la cuaresma preparaba. Si ponemos aquí en el centro la cuestión de la cuaresma, entonces esta cuarentena del diluvio preparaba, el diluvio de la cuarentena preparaba una humanidad nueva. Me siento como maestro aquí, ¿no? Una humanidad nueva. Entonces dice Dios, ya están bien corrompidos, ya necesitan como una renovadita. Y entonces manda el diluvio y quedan solamente unos cuantos. ¿Se fijan? Ya desde ahí planteamos un asunto interesante, porque 40 encontramos el pueblo de Israel cuando Abraham recibe la promesa y le dice Dios, vas a tener una descendencia tan numerosa y vas a tener una tierra para esa descendencia. Sal al patio de tu casa esa noche, cuenta el número de las estrellas que hay y él dice, es imposible contarlas, así de numerosa va a ser tu descendencia. Pero ¿cómo si Sara, su esposa, es estéril, no puede tener hijos? Además de que ella está viejo. Y ya en lugar de espermatozoides tenía espermatosauros o alguna cosa así por el estilo, ¿no? Ya no funcionaba. ¿Por qué? Porque hasta dice el relato de la Teofanía de Mambré, si pensamos en eso, Génesis, en el capítulo 18 de la Teofanía de Mambré, y dice que Sara se rió cuando le dijo, vas a tener un hijo el siguiente año que yo regrese. La Teofanía de Mambré son 3 personas que aparecen ahí en la tienda de Abraham. Y entonces esas 3 personas es uno solo.
Fíjense cómo dice, Yahvé se presentó a Abraham. Yahvé significa el que soy, o el que va siendo contigo, más propiamente en la traducción. Mientras estaba sentado a la entrada de su tienda a la hora más calurosa de la tarde, Yahvé se presentó a Abraham. ¿Quién se presentó? Y dice, al levantar la vista, versículo 2, Abraham vio a 3 hombres. En el versículo 1, ¿quién se presentó ante Abraham? ¿Cuántos eran? 3. Entonces va jugando con estas dos situaciones. Bueno, dicho sea de paso, la Trinidad y uno solo. La teofanía de Mamre, Génesis 18. Y entonces Sara le da risa porque sucede que ella ya ni siquiera tiene lo que a las mujeres les sucede, dice así en una traducción. Esta traducción nunca me gustó porque yo dije, pues no sé qué les sucede a las mujeres, ¿no? Que se quedan viendo zapatos o que compran muchos zapatos, porque exactamente qué. Y otras traducciones dicen, pues Sara ya estaba en la menopausia. O sea que ni siquiera tenía posibilidades. Y por eso estos 40 años que pasa Israel en el desierto son un tiempo de preparación para esta generación que Dios le había prometido a Abraham, porque Abraham tiene hijos, tanto así que su primer hijo se llama Isaac. Isaac significa la sonrisa de Dios, porque Sara, que estaba escuchando detrás de la puerta, ¿quién sabe por qué? Estaba escuchando detrás de la puerta Sara cuando Dios estaba hablando con Abraham y le dio risa, y entonces Dios le gritó, ¿por qué te está riendo, Sara? Y Sara le dio el cólico, ya ahí en ese rato, no sé qué, sintió tanto miedo que le dijo Dios, pero va a suceder. Y por eso su hijo se llama la sonrisa de Dios. Entonces tiene Isaac, tiene a Jacob, que es su nieto, y Jacob tiene 12 hijos que van a ser los que van a darle nombre a las 12 tribus del pueblo de Israel. Esas 12 tribus van a tener, el penúltimo de los hijos se llama José. Entonces la tribu de José se va a formar, pero tiempo después, porque José tiene sueños, sus hermanos le tienen envidia, entonces lo van a vender como esclavo. Van pasando unos mercaderes rumbo a Egipto y termina en Egipto. Curiosamente, esto va a servir porque cuando viene la hambruna que José le dice al faraón, van a pasar 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Y dice el faraón, ¿qué vamos a hacer? Y José se anota, dice, vamos a construir graneros más grandes. Derribar los que tenemos, construimos graneros, nos prevenimos para los 7 años que vengan de sequía, y sus hermanos vienen en esos 7 años a comprar grano porque son los únicos que tienen, todos los demás están muriendo. Y entonces en el reencuentro José se da cuenta de que son los planes de Dios, porque ellos se van a vivir a Egipto. Pasan los años y terminan como esclavos. Va creciendo Moisés, rescatado de las aguas, y entonces Moisés va a ser el caudillo que va a liberar al pueblo. Pero cuando sube al Sinaí, Dios le da las tablas de la ley. Los mandamientos no son mandamientos, o al menos no como nosotros los entendemos. Los mandamientos son caminos. Por lo tanto, quien camina por los caminos son coordenadas morales. A ver, ¿qué les parece que ustedes dejen su carro, se les olvidó cerrarle, ponerle la llave? Se les olvidó bajar los seguros. Pero no se preocupen porque nadie roba nada. Si nosotros cumplimos los mandamientos, son coordenadas morales de una sociedad casi perfecta. Por lo que Dios nos está dando sus mandamientos, si tú caminas por estos caminos, te vas a salvar. Son las cuestiones mínimas de una sociedad. Entonces le da los 10 mandamientos para que caminen por ahí. Se acerca un hombre y le dice a Jesús, Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le contesta, ni le da vueltas ni se complica, cumple los mandamientos. ¿Quieres ser soldado raso en el reino? O sea, sacarte apenas un 6, cumple los mandamientos. Es lo mínimo que tienes que hacer. El problema es que muchos de nosotros ni en los mínimos nos manejamos, ni siquiera en los mínimos. Por eso está muy interesante esto de los mandamientos, porque son caminos. Desgraciadamente en una sociedad que se vuelve rebelde sobre toda la autoridad,
Siempre cuestionamos estas situaciones de los mandamientos, pero realmente son caminos. ¿Qué queremos? Queremos convivir pacíficamente, pues no robes, no digas mentiras, honra a tus padres y estas situaciones. Moisés baja con las tablas de la ley y encuentra a su pueblo que se ha vuelto idólatra, porque empezaron a juntar los relojes, los aretes, las pulseras, fundieron el oro, hicieron un becerro y les dijo a Aarón, ese es tu Dios, y se postraron para adorar. Entonces, este es el punto de quiebre para otra fuerza. Porque cuando van caminando en el desierto, van a pasar 40 años. Dice el final del libro del Génesis, para hacer el éxodo. Éxodo significa salida. Y entonces, cuando se movía la nube, había una nube que los protegía del día, del sol. Y había una llama, así, un gran fuego que los iba dirigiendo en la noche. Pero no caminaron 40 años. Moisés se asomaba cada mañana a ver la nube y si cambiaba de forma, tocaban las trompetas y la gente empezaba a recoger sus tiendas porque ese día iban a caminar. Así que podían pasar semanas o meses incluso en un solo lugar y no se movía la nube. Y mientras no se moviera la nube, no hay movimiento tampoco. Pero esto le sucedió por 40 años. Porque hoy el promedio de vida en México, por ejemplo, es de 72 años para los hombres. Para las mujeres son más sufridas, y duran 74 años. No sé si porque sean más conchudas o porque duran más que los hombres, las mujeres, ¿no? Algo tienen que pagar, por eso duran más. 72, 74. Déjenles digo que hace 2000 años el promedio de vida era mucho más corto, y hace 3000 años pues mucho más, porque piensen los que han tenido un dolor de muelas, que uno se puede morir con eso, con una infección, por ejemplo. Entonces el promedio de vida es 40 años. Dios dice, pues se van a pasar 40 años en el Sinaí. Dios les da las tablas de la alianza, pero se va a preparar una nueva generación. El pueblo de Dios necesita purificarse. Entonces, los que salieron de Egipto no van a llegar a la tierra prometida, ni siquiera Moisés. En el monte Nebo se para Moisés y dice, esta es la tierra que Dios le va a dar en herencia, y ahí se muere, porque él pertenece a la generación que traicionó a Dios. Entonces los que llegan no son los que salieron, sino los que nacieron en el campo. Otra cuestión interesante, porque dice San Lucas en el capítulo 1 y 2, plantea los evangelios, que Jesús, empujado por el Espíritu, tal cual, impelido, empujado por el Espíritu, fue al desierto para encontrarse con sus propias tentaciones, con el diablo. Mi tía me platicaba que cuando ella era adolescente, que era joven, su mamá le desconectaba la televisión, le desconectaba el radio. Entonces, de por sí que había 2 canales en la televisión, y luego el radio, nos desconectaba el radio durante los 40 días de la cuaresma. ¿A alguno les tocó eso, no? A ver, levante la mano, vamos a dar cuenta que tan grande son. Entonces en el desierto, hoy nos pasa de repente de que iba saliendo, y ahora tengo esa piadosa costumbre de despegarme del celular, pero un día iba saliendo y ya estábamos arrancándonos en la calle y les dije, se me olvidó mi celular, y me bajé por el celular, porque ya no podemos vivir sin estar conectados, así de esta forma. Vean a los muchachos, ¿no? Que están con su iPod y están además con su computadora y la televisión prendida y un videojuego por si acaso, ¿no? Y entonces cuando se les va la luz se quedan como muertos porque no saben qué hacer en una habitación que todo funciona con la luz, ¿no? Es terrible esta situación. Bueno, pues entonces, ni sé por qué le estoy diciendo eso, pero por la cuaresma, porque la cuaresma es un tiempo de desierto, y el desierto es desde
sequedad, el desierto es soledad, el desierto es de aridez y no nos gusta. Hoy tenemos una vida muy confortable, porque si necesito bajar el vidrio para decirle al que me va a servir la gasolina, pues lo hago con un botoncito. Ya no tengo que andarle haciendo así ni estirando. Bueno, no sé qué carro tengan ustedes, pero así es. Entonces nos hemos vuelto más comoditos, ¿no? Como le digo el niño al papá: oye papá, platícanos de cuando tenías que cruzar toda la habitación para cambiarle el canal a la televisión. Porque ahora todo con el control remoto. Y cuando no es de control remoto, escondan un día y verán cómo se arma un teco. Porque hasta salen ahí, tú te lo llevaste, yo vi que se es una situación interesante, porque es evidenciar cosas que nosotros estamos viviendo en la actualidad, porque son casi aberrantes, porque ya dependemos de todas esas situaciones casi para vivir. Pues entonces Jesús, empujado por el Espíritu, va al desierto y ahí, en la soledad, en la sequedad, va a conocer sus propias tentaciones. Yo les pregunto a mis alumnos en la facultad, en la facultad de teología, ¿la Virgen María tuvo tentaciones? ¿La Virgen María tuvo tentaciones? A ver, vamos a hacer una votación así, siguiendo los esquemas de la educación nueva. Levanten la mano quien diga que María no tuvo tentaciones. Ay, qué bueno. Ahora levanten la mano los que digan que sí tuvo tentaciones. María era persona y Jesús era también persona. Yo tuve la tentación de no venir porque estaba cansado. Entendamos que la tentación es pecado. La tentación es lo que abre la posibilidad del pecado. Todos tenemos tentaciones. Si María, la pregunta es muy fácil, porque María tuvo tentaciones, vamos con Jesús. Jesús tuvo tentaciones. Las narra el Evangelio. María también tuvo la tentación de no levantarse un día porque estaba bien calentita en la cama, y aunque José se quedara sin desayunar, por poner un ejemplo, ¿no? Tuvo la tentación de no cumplir con su obligación, todos nosotros. Entonces Jesús se enfrenta a sus tentaciones. ¿Cuáles son mis tentaciones? Las tipifica ahí, ¿no? Y dice, convierte la piedra en pan. Y luego le dice: todos estos reinos que le muestra en un instante serán tuyos si te postras y me adoras, o aviéntate, al cabo que los ángeles te van a sostener. Y Jesús en cada uno le va diciendo un reto muy interesante. El diablo le dice: si tú eres el Hijo de Dios, a ver, se los pongo así, a ver, no que eres muy bueno, a ver si es cierto, tú que dices que eres el Hijo de Dios, a ver, demuéstralo. A ver, ¿tienes hambre? Aquí hay una piedra. Conviértelo en pan, demuéstranos que eres el Hijo de Dios. La tentación de mostrar un pesimismo pasivo. Y entonces cuando uno va entrando a esa situación dice: de verdad cómo el diablo es sutil, porque nos pone tentaciones que de repente uno dice: a ver, los muchachos cómo terminan embriagándose porque su compañero les dijo, para convivir, tómate una. Y uno toma para convivir y hasta decimos somos bebedores sociales. Sí, los borrachos tienen sus categorías, ¿eh? Y hasta le ponemos así, que son bebedores sociales, y para el punto es, al final de cuentas es lo mismo. Es una bebida embriagante, el organismo no está hecho para asimilar el alcohol. Ya ven que a veces hasta al principio le hacemos gestos, no nos gusta el sabor, pero como somos bien tercos, pues de todos nos convencemos de que sí nos gusta. Todavía algunos son inhibidores además, porque algunos se lo toman para agarrar valor, dicen, ¿no? El muchacho, para sacar a bailar a la chava, se toman unos 2 tequilas y entonces ya con eso agarra valor. Realmente no es que adquiera valor, es que más bien como es un desinhibidor, pues ya le vale que le digan. Nada más que aquí entra en juego la
la libertad del hombre. Ya quisiera llegar al punto central, pero a ver, nos vamos a detener todavía antes. Entra en juego la libertad del hombre, la libertad de la capacidad que el hombre tiene para elegir uno entre varios bienes. Aquí tengo café, aquí tengo agua. Estos son dos bienes. Nada más que por la cuestión de mi estómago, a lo mejor el café me hace daño. Sin embargo, es un bien, porque es placentero. Tomamos café por el efecto que produce. Los dos son bienes. Es la capacidad, la libertad en la parte más psicológica es la capacidad que el hombre tiene para elegir uno entre varios bienes. Nada más que cuando hablamos de libertad moral, es la capacidad que el hombre tiene para elegir el bien mayor, no hay piedad. Por lo tanto, cuando elige mal, se convierte en pecado. Y dice el joven, entonces no soy libre para hacer lo que yo quiera. Sí, eres libre. Nada más que cuando eliges mal, pierdes tu libertad. Entonces no soy libre de tomar un tequila. Sí, tanto que te lo tomas. Pero cuando eliges mal, eliges lo que te daña, pierdes la libertad. Tan simple. Después de 3 tequilas platicamos a ver cómo estás hablando y caminamos a ver si eres capaz de conservar la línea. ¿Dónde está tu libertad? Ya no tienes libertad. Se acaba de aclarar un pecado. Todos los pecados funcionan tan simple como estos. Entonces, la libertad que el pueblo de Israel ejerció, la ejerció para el mundo. Y por eso, los 40 años de purificación, sucede que Jesús va al desierto para prepararse. Como ven, la cuaresma entonces es en el desierto. Jesús se va a preparar para su vida pública. Y aquí tenemos 3 distintas formas de abordar la cuaresma, como una preparación. Entonces, la preparación que nosotros queremos hacer en esta cuaresma es prepararnos, pero para celebrar un acontecimiento. Solamente así se va a entender. El miércoles de ceniza es el inicio de la cuaresma. Por lo tanto, el miércoles de ceniza nos lleva a un recorrido. Miércoles de ceniza nos va a llevar a un recorrido que se llama cuaresma, pero que va a culminar en la Pascua de Resurrección. Y según nuestra preparación, va a ser nuestra celebración. A ver, hoy es lunes y el sábado tienen boda en su casa, pero no han preparado nada, ni salón, ni nada, van a estar muy carrereados. Y si van a alcanzar a prepararlo, pero ya no como ustedes querían. En cambio, con 2 meses de antelación pueden preparar muy bien un acontecimiento. ¿Cómo van a celebrar la Pascua de Resurrección? Porque es el motivo central de nuestra fe. El día que nos llevaron a bautizar, nos entregaron de la persona de papás y abuelos una vela encendida. El día que nos llevaron a confirmar, nos dieron una vela encendida. El día de la primera comunión nos entregaron una vela encendida. Y se prende siempre el cirio pascual. Y el cirio pascual es el que se bendice con el fuego nuevo la noche de la Pascua, simbolizando la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Por lo tanto, lo más neural, lo más central de nuestra fe, la columna vertebral de nuestra fe, es la resurrección. Y tenemos la garantía de Jesucristo muerto en la cruz y resucitado. Y por eso cada 8 días profesando la fe, diciendo creemos en la resurrección de Jesús. Ese es el motivo más importante. ¿Cómo vamos a celebrar la Pascua? Pues igual, miren, algunos ya tenemos 20, 30, 40, 50 Pascuas. Y si no aprendemos a tener una cuaresma adecuada, pues vamos a tener 51, 52 o 21, 22 Pascuas y agreguen todas las que quieran. Pero mientras no hagamos esta preparación, no vamos a tener la celebración. También lo podemos abordar desde este punto de vista. Miércoles de ceniza nos lleva a un recorrido que es la cuaresma. La cuaresma nos lleva a la Pascua y la Pascua nos lleva a la fiesta de Pentecostés, que son 50 días. Por lo tanto, aquí tenemos 40 días para los 3 días del Triduo o la Semana Santa, más 50 días. Tenemos 90 días, tenemos 3 meses del año celebrando todo esto. Ahora, vean ustedes como un boleto que compran el miércoles de ceniza, porque voy a ir a México, entonces este es el recorrido. Aquí tengo el boleto, aquí tengo el recorrido, aquí tengo el destino y aquí tengo el motivo. Voy a México porque voy a ver vestidos de novia. Voy a México porque voy a un asunto de negocios. Voy a México porque es el motivo.
Pero fíjense que lo último, lo primero es la intención, o sea, ¿qué quiero ir? Es lo último la ejecución. Es lo que termino haciendo. ¿Para qué compro un boleto en un viaje que no voy a hacer? ¿Para qué voy a la ceniza si no voy a hacer el recorrido? Si no tengo la intención de hacer este recorrido. Y el miércoles de ceniza nos abre a 3 posibilidades. Entonces dice el Evangelio de Mateo. Es la lectura que se vuelve privilegiada para el miércoles de ceniza. Plantea 3 asuntos. Dice San Mateo: guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, pues en ese caso ustedes quedarían premiados. Cuando hagas la caridad a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. Me brinco. Cuando tú ayudes a un necesitado, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y tu limosna quedará en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no lo hagan a la vista de todos. Porque entonces, cuando la gente los vea, van a recibir su premio. Cuando reces, entra en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y luego se va a brincar hasta el versículo 16. Cuando ustedes hagan ayuno, no lo anuncien como los hipócritas, que les gusta que la gente los alabe. Cuando tú hagas ayuno, perfúmate la cabeza, lávate la cara, que la gente no note que estás ayunando. Así tu Padre que ve lo secreto te recompensará. 3 prácticas. Entonces, tenemos aquí para la Cuaresma, tenemos 3 prácticas básicas. Tenemos como parte central de la Cuaresma la oración. Tenemos también el ayuno, la penitencia, la mortificación y tenemos las obras de misericordia. Dice una homilía antigua de los Santos Padres de los siglos primeros, dice: la oración es un pájaro que remonta su vuelo hasta la presencia de Dios, impulsada, la oración, por 2 poderosas alas: la penitencia y las obras de misericordia. Si quieres que Dios te escuche, eleva tu oración a través de la penitencia y de las obras de misericordia. Y ahí están las 3 prácticas que señala el Evangelio. Cuando ayunes, cuando ores, cuando des tu limosna, cuando hagas la caridad. Entonces, las 3 prácticas que nos pueden conducir a la Pascua de Resurrección están tipificadas el miércoles de ceniza. La oración es un diálogo, y es un diálogo con Dios. Fíjense que encuentro yo la dificultad de que si ustedes se van corriendo a su casa, o les voy a invitar para que se vayan al estadio, que está aquí cerquita, corriendo, y aquí nos vemos al ratito a ver a qué horas llegan y cuántos llegan, y a ver si no le da un infarto a alguno, porque no estamos acostumbrados a correr, pero tiene que ser corriendo, ¿no? Y algunos no están acostumbrados, entonces no van a correr. Bueno, pues entonces, si yo me voy caminando todos los días, y si dentro de un mes empiezo a trotar, y dentro de 4 meses hago el recorrido, la oración es un músculo que se ejercita. Cuando estaba en la formación, nos pedían que hiciéramos una visita al Santísimo de 15 minutos. Y al principio uno reza y dice: te pido por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos. Y veía el reloj y apenas llevaba 1 minuto, faltaban 14. La oración es un músculo que se ejercita. Tal cual. Entonces, si nosotros vamos ejercitando este músculo, de repente, perfectamente podemos realizar esta oración. Que me hinque ante el Santísimo en una visita, que vaya al templo, que me persine despacito y que platique con Dios. Decimos que la oración es un diálogo, porque yo le digo a Dios, pero también dejo que Él me responda.
y me responde a través de distintos acontecimientos. Y a veces Dios es tan evidente, tan claro, porque uno no tiene que darle vuelta. No es que no sé qué Dios quiere de mi vida. No te hagas tonto, ni siquiera tienes que aparecerse Dios ni un ángel. Ya sabes lo que tienes que hacer. Porque Dios quiere la conversión. Entonces, ¿de qué situaciones Dios me está pidiendo que cambie mi vida? Que cambie mi conducta. Y por eso tal vez sea uno de los motivos, aparte de que no estamos acostumbrados, no estamos entrenados, los novios que casé estaban hincados y les pedí que se quedaran hincados ya después de que me ponen el lazo. Pero cuando les pedí que se levantaran para que tomaran la fotografía y terminar la misa y después de la comunión, pues la novia se cayó porque se le desmayaron los pies, porque no estaba acostumbrada a estar tanto tiempo hincada, y eran como 15 minutos más, 20 minutos, tal vez. Porque no estamos acostumbrados. Bueno, se trata de adquirir esta costumbre bella de encontrarnos con Dios, de platicarle, de decirle: vengo enojado, vengo triste, tengo situaciones así que me puedo. No tengo ganas de hacer oración, porque cuántas veces me descubro yo sin ganas de hacer oración. Estoy rezando ahí en la capilla del Santísimo, o estoy rezando en la sala de mi casa, y de repente me descubro sin ganas porque estoy pensando en otras cosas, estoy con unas apuraciones, estoy con otras cuestiones, y le digo a Dios: no tengo ganas de hacer oración, y sin embargo lo que estoy haciendo es orar, porque le estoy platicando a Dios cómo me siento. De eso se trata, de platicarle a Dios. Y cuando le dices: te quiero agradecer, el corazón agradecido encuentra muchos motivos para bendecir a Dios: la vida, la familia, los amigos, el trabajo, la comida. Entonces, creo que nosotros podemos empezar por ser agradecidos. El día que hacía mucho frío, tú tenías una cama y una o dos cobijas y una habitación y una casa, y se nos olvida ser agradecidos. Hoy ya comimos, y algunos comimos 2 veces y otros 3 veces y otros bastante y otros, pero ya comimos. ¿Se fijan? Se nos olvida ser agradecidos. Entonces empezamos la oración, yo creo que con el método de ser agradecidos, para buscar qué cosas tenemos, y creo que será mucho más fácil accesar a la oración, para que nosotros vayamos teniendo práctica de oración. La oración es un pájaro que remonta su vuelo hasta la presencia de Dios, impulsada por 2 poderosas alas: la penitencia y las obras de misericordia. Entonces necesitamos interiorizar, necesitamos desarrollar estos aspectos que nos proponen estas 3 prácticas. Se fijan ustedes que las 3 son como dimensiones. Queremos encontrarnos con Dios, entonces lo desarrollamos a través de la oración. Queremos encontrarnos con los otros, entonces las necesidades de los otros son los que me desarrollan esa otra relación. Queremos encontrarnos con nosotros mismos, entonces la penitencia, el ayuno, te va a llevar a descubrir estas situaciones que las tienes ahí guardadas y que no quieres que nadie se entere, o que tú mismo ni siquiera descubres. El ayuno y la penitencia, la mortificación viene de una doble palabra: mortus facere, significa hacer muerte a mi pasión, aquellas cosas que no domino, que no controlo, a través del ayuno. El ayuno lo describen los santos como el alimento del alma. Qué curioso, el no comer, el ayuno, es el alimento del alma, porque entonces el espíritu, en la traducción más sencilla de materia y alma, o espíritu, el espíritu del alma es lo que se va a enriquecer con el ayuno. Entonces, si someto mi cuerpo, soy capaz de ordenarle, soy capaz de exigirle. Pero si le doy todo lo que quiera, ¿quieres un panecito? Te doy un panecito. ¿Quieres un refresco? Te doy un refresco. ¿Quieres decir mentiras? Di mentiras. ¿Quieres ser infiel? Pues adelante, porque te produce placer eso, y entonces te doy todo lo que quieres. Ese es el punto donde digo: ¿de qué me voy a privar? Y tenemos una práctica muy didáctica: no voy a tomar refresco.
Viernes Santo y miércoles de ceniza. 2 días de ayuno en todo el año. ¿Qué creen que la mayoría no los cumple? Y ustedes revísense, digan miércoles de ceniza y 2 días de ayuno. Ahora, el ayuno nos permite a nosotros descubrirnos con toda esa potencia del Espíritu sobre el cuerpo. Podemos dominar el cuerpo, porque el cuerpo dice, quiero seguir acostadito. Levántate. El cuerpo dice, quiero cometer este pecado. No, te lo voy a permitir. Y entonces, hoy necesitamos mortificación. Mortificación de los sentidos. Porque si se fijan, prácticamente le damos lo que requiere el cuerpo. Revisen a sus hijos, ¿no? Que al principio el Nintendo, pues ahí tienes tu Nintendo, y después un PlayStation, un PSP, un PlayStation portátil, ¿no? Generación 3, por cierto. Y después un Kinect, y después ahí le vas comprando un montón de cosas porque quiere y se vuelve exigente y porque después ya no le podemos exigir nada. Y a veces le vamos dando todo lo que quiere. No es posible que nosotros le demos al cuerpo todo lo que quiere. Porque entonces el cuerpo va a dominar al espíritu y va a hacer lo que quiere y no lo vamos a poder ordenar en relación a la vida espiritual y ni siquiera las cuestiones más prácticas de mandamientos, o vamos a pensar que ni siquiera en las cuestiones más básicas de la familia, de que seas fiel o de que ayudes a lavar las trastes o por lo menos tienes tu cama. Tan factible como todo eso, tan práctico como todo eso. Porque entonces necesitamos el ayuno, la penitencia, la mortificación para entrar en contacto conmigo, y me descubro necesitado de muchos satisfactores. Les decía del teléfono celular y de tantos aparatos que ocupamos, me descubro necesitado de tantos satisfactores porque yo mismo voy creando la necesidad. ¿Qué necesidad tengo yo de tomar refresco de día? Porque estoy acostumbrado a tomar refresco, entonces mejor no tomo refresco. Pero como sí quiero tomar refresco, entonces tomo refresco de día. ¿No es como mucha vuelta esto? ¿No es como darle vuelta y crear necesidades? Porque a mí me parece en algún momento absurdo, y me parece absurdo no porque yo sea el crítico de ustedes, sino porque yo me descubro en esas situaciones. Tan absurdo como eso. Pues no tome refresco de día, mejor no tome refresco y mejor toma agua y te evitas como la vuelta. Bueno, eso es en cuanto al ayuno, porque sí nos permite descubrirnos, y la sequedad de decir, no voy a tomar refresco, y de repente inmediatamente viene la tentación. Mañana toca ayuno, pero ya desde que amanece ya tengo hambre. Porque así se llama. En cuanto a las tentaciones se refiere, siempre vamos a encontrar esta situación de que la tentación se vuelve poderosa. El diablo siempre nos va a poner la tentación, y además encuentra donde nos duele, donde nos puede. Si a mí me gusta mucho el chisme, por déjenme digo que es un vicio, y es un vicio de la lengua. Entonces, me gusta mucho hablar de los demás. Fíjense ustedes que si fuera que si fuera una cuestión verdadera de una persona, es un delito, porque es difamación. Si yo supiera lo peor que han hecho ustedes ahí en sus negocios, y lo ando diciendo aunque sea cierto, es difamación. Ahora, cuando yo estoy diciendo cosas que ni siquiera me... y entonces descubro todas esas ganas de hacer cosas, descubro mi inclinación a la pornografía, descubro mi inclinación a la mentira, descubro mi inclinación a la pereza, descubro mi inclinación. Y por ejemplo, ayer el hijo pródigo se encuentra cuidando cerdos. Por cierto, son animales impuros, ni siquiera se los comen. Las comparaciones o las parábolas siempre van hasta el extremo. Jesús pone los extremos para ver si entendemos. Y el hijo pródigo termina cuidando puercos,
de Satanás. El diablo lo tiene cuidando sus puercos como a nosotros. Aquí tengo mi puerquito que es la pereza y está bien gordito. Aquí tengo mi puerquito que es la lujuria. Aquí tengo mi puerquito y a veces tenemos piaras. Porque tenemos que no nos conformamos. Entonces, sí necesitamos la penitencia, sí necesitamos ejercitar esto, hasta ni siquiera por ser cristianos, sino por una cuestión de crecimiento en la vida. ¿Quieres sacarte 10? Apaga la tele con estudio. Va a los puntos más referenciales de la convivencia diaria. Y luego, las obras de misericordia, porque nos permiten encontrarnos con los demás. Entonces, una ala se convierte en la otra. La oración es un pájaro que remonta su vuelo hasta la presencia de Dios, impulsada por dos poderosas alas. La penitencia es de lo que te privas. Y les damos alcancías, por ejemplo, a las personas. La alcancía es todo el día un refresco. ¿Cuánto cuesta un refresco? 6 pesos. O de repente algunos más. Un día fui a comer con mi compadre y me dice, ¿quiere un refresquito? Claro, sí, vamos a tomarnos un refresquito. Y nos llevaron una botella grande de refresco. No tan grande, era de litro. Y yo ya la iba a tomar y me dice, no, esa es la mía, ahorita le traen la suya. Ya la había tomado, ya la había visto, ¿no? Yo pensé que era para los otros. Entonces sí le ponía la alcancía. A ver, me decía otro señor, es que yo como una cajetilla diario, y en el diario una cajetilla, pues aquí tiene que poner, a ver, 40 por 40. ¿Cuánto cuesta el cigarro? 40 pesos. Por 40 son 1,600. Si me dices mucho, pues es todo lo que tengo. A la hora de darlo como caridad se te hace mucho. Es que un pan, pues ¿cuánto cuesta un pan? Pues depende de dónde lo pongas. Porque hay de todos los precios. Bueno, pues imagínate un pan que cuesta 5 pesos por 40 días. Es bastante dinero que se convierte en obra de misericordia porque va a los demás. Ahora, no siempre es dinero, porque si voy a ver menos televisión se convierte en tiempo que voy a pasar con un anciano que siempre me repite la misma historia y que ya me fastidia cada vez que me dice la misma historia, pero él necesita ser escuchado. Es una obra de cariño. Y se va diversificando de tal forma las prácticas de la Cuaresma que te van conduciendo en un proceso al encuentro con Jesucristo y abrir estas dimensiones que de repente ya tenemos ahí empolvadas de nuestra vida de cristianos. Es el básico de básicos de estas cuestiones prácticas. El domingo estaremos caminando en mi parroquia para celebrar, para ganar la indulgencia del año jubilar, la indulgencia plenaria de un año jubilar. A ver cómo les explico. El pecado tiene dos consecuencias, con esto termino. El pecado tiene dos consecuencias, la culpa y la pena. El Padre me perdona la culpa, pero no la pena. Si yo me robé una vaca, voy con el Padre y le digo, Padre, me robé una vaca y el Padre me perdona. Pero, ¿qué tengo que hacer? Resarcir el daño. Exacto, tengo que regresar. Y mientras no la regrese, no se me perdona el pecado que me he confesado. Se llama restitución y es precisamente en esa cuestión. Tengo que regresar lo robado para que hagan cuentas. Ahora, sucede que el Padre me perdona la culpa, pero no la pena. ¿Por qué? Porque yo me robé una vaca, dice el periódico, amanecí en el periódico, dice, se robó una vaca. Y al otro día, dice el periódico, siempre no se la robó el mujer. Pero ya el mal está hecho, ya todo el mundo se enteró. El Padre, el que fue a verlo, sí, por razón se veía, sí, ya se veía así, como que sí es capaz, yo sí creo. Ya ves, siempre la acomodamos, ¿no? Ya, aunque el periódico diga el otro día que siempre no fui yo, ya fue mal. De muchos pecados yo no puedo resarcir, de muchos pecados no puedo deshacer. Y me quedan como cicatriz, hagan de cuenta, la herida, la culpa que me la sana la confesión. Pero me queda una cicatriz de esa herida que no se quita hasta que se deshace el daño. Y de muchas cosas no puedo yo
hacer daño, por más que el daño. Mi mamá, mis papás no, mi familia no era católica. Mi mamá murió hace 2 años y mi papá el año pasado. Y recuerdo que cuando iba a entrar al seminario, mi mamá llegó muy contenta y me dijo: te compré un rosario, porque venía en la lista de cosas que había que adquirir. Y le dije: mamá, esos rosarios son de primera comunión, esos de bonito. Mamá, ese rosario no sirve. Mi mamá se dio la vuelta, llorando. Yo recuerdo esa cuestión. Y ahora, a ver cómo lo hacemos. Así que cuántas veces hacemos daño, pero serios daños, y no podemos hacerlo. Ella que sabía de rosarios y que sabía de nada, ¿no? Sabía de su fe, pero no de nada, digamos. Murió católico, por cierto, pero esa cuestión tan interesante del daño que hacemos a los demás y que no podemos deshacer, me queda como cicatriz. Por eso las almas están en el purgatorio purificándose, y por eso las almas necesitan de nuestros subsidios. Bueno, pues la indulgencia, la iglesia abre los tesoros de la misericordia. Imagínense, el hijo pródigo se gastó todo el dinero de su padre en malas mujeres y todavía le hacen una fiesta cuando regresa, porque Dios, si regresa arrepentido, le va a dar su perdón. Si nosotros nos arrepentimos, Dios nos regala su misericordia y se nos perdona la culpa y la pena. En la indulgencia, una buena confesión, una peregrinación, un lugar sagrado. En ese triángulo se mueve la sana doctrina de la indulgencia, porque es un proceso de conversión. Qué interesante. Allí yo veía al hijo mayor, ¿no? El hijo mayor está enojado porque llegó y le dice: oye, la fiesta, y sale el criado y le dice: ¿qué pasó? Pues tu hermano menor llegó. ¿A poco llegó? Sí, pero ¿vieres cómo llegó? Siempre fregado. Y se enojó y no quería entrar. Y entonces el papá se dio cuenta que él pensaba que tenía un hijo perdido y tenía 2. Uno en un país lejano y otro muy lejos de su corazón de padre, que era misericordioso. Y yo creo que actuó bien, o el hijo mayor. Yo no sé ustedes cómo hubieran actuado, pero yo creo que se hubieran enojado. Si llega el hijo menor, se gastó todo y todavía llegan y le hacen una fiesta. No sé si no se enojarían ustedes. Porque como doña Pachita no me llegó al cielo y le dice a Pedro: pásale, doña Pachita, porque tú eras bien buena, ibas todos los días a misa y rezabas el rosario, hasta moriste virgen. Decía hace rato: mi tía era virgen, pero no por virtud, sino por fe. Doña Pachita, pásale al cielo porque moriste virgen. Bueno, perfecto, ¿no? Y llega, que está la chava que bailaba ahí con un tubo. Y San Pedro le dice: pásale, pásale, te estábamos esperando. Y le dice doña Pachita: oye, Pedro, ¿cómo que Jesús, que no sabes quién es? Ella bailaba ahí cerquita de donde yo vivía y yo la conozco. Sí, pero se convirtió al final de su vida. Y dice doña Pachita: de haber sabido. Así que yo creo que todos necesitamos la conversión, unos más que otros. Unos desde sus pecados mortales, se llaman mortales porque más grandes. Cuando van la gente que vive en unión libre, que quiere bautizar, que tienen que pasar conmigo, ya me cansé así de decirles: yo como sacerdote me preocupo una cosa: si usted vive en pecado, se muere en pecado. Ahora bien, escuchen. Si está casado por el civil, no, tampoco. Si yo fuera juez, le diría que se casaran por el civil, porque si usted se muere, ¿cómo ella demuestra que es su viuda? Ni siquiera. Ah, pero soy sacerdote, entonces ¿qué les puedo decir? Y ahí es donde ya entran más conflictos. Pero Dios lo que nos pide es la conversión. Digo, porque estamos en este mundo de pasadita. Dice uno de los salmos: el hombre vive 70 años y más robusto hasta 80, pero la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan
Y termina con una súplica: Señor, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato y sepamos lo que es agradable a tus ojos. Y la muerte me alcanza, y como me alcanza en cualquier momento, decimos en la gracia final, un día yendo a la frontera, salimos a las 11 de San José Iturbide, que es donde vivían mis papás. A las 7:30 de la mañana estábamos pasando el primer puesto de frontera en Estados Unidos para visitar a un tío que estaba muy grave. De regreso en el desierto, me detuve porque había un hombre accidentado. Lo confesé, lo ungí, y el federal se acercó y me dijo: algo bueno debió haber hecho este hombre. Y le dije: lo conocí. ¿Lo conoció usted? Y me dijo: no, hay muchos kilómetros hasta el siguiente pueblo para allá, y para atrás hay muchos kilómetros para el siguiente pueblo. Estamos en el desierto y aquí hay un hombre que está muriendo y un sacerdote al lado. Decimos cada vez en el Ave María: ruega por nosotros ahora, en este momento y en la hora de nuestra muerte, que se llama la gracia final. En Schoenstatt tiene el letrero en el altar: Servus Mariae nunquam perit, un siervo de la Virgen no morirá. Si tiene este proceso de conversión, no es un escapulario ni es una imagen, es una práctica de la vida cristiana que nos conduce al destino final. Ahora sí, a la gloria de los santos y a la vocación más perfecta. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos que aprender juntos a vivir con nuestros Señor. Muchas gracias. Otra vez, con mucho gusto, hermanos. Si alguien necesita que lo regañe, yo